Continúan las noticias del domingo en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y esto es El Mundo Ahora. Avanza el conteo de votos en las parlamentarias de Moldavia, que enfrentan al gobierno proeuropeo de Maia Sandu, que a esta hora lidera, frente a una oposición prorrusa. En medio de denuncias de injerencia del Kremlin, la elección es crucial para el país candidato a la Unión Europea. Tenemos reporte. La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ya se ha cobrado la vida de 66.000 palestinos y palestinas, la mayoría civiles, en medio de la presión internacional por terminar el conflicto. Esto mientras Donald Trump insinuó avances en las negociaciones para alcanzar un cese del fuego. Y en Michigan, Estados Unidos, un tiroteo contra una iglesia mormona dejó al menos una persona muerta y 9 heridos, además de un incendio en el templo donde había cientos de fieles. El tirador, que estrelló su vehículo contra la puerta y atacó con un rifle de asalto, murió. Comenzamos. Avanza el conteo de los votos en Moldavia tras la jornada de elecciones parlamentarias que enfrenta al partido proeuropeo de Maia Sandu contra los prorrusos. Hasta el momento, el gobernante Partido de Acción y Solidaridad lidera frente al bloque patriótico prorruso con más del 50% de las mesas escrutadas, según la Comisión Electoral. Vamos a ampliar la información con nuestra enviada especial, Erika Olavarría, quien está en la capital. Saludo para ti, Erika, y cuáles son los datos que se tienen hasta el momento. Es correcto lo que tú dices, Ángela. Lo primero que hay que saber es que aquí en Moldavia todos los locales de votación cierran a las 9 de la noche. Por lo tanto, a esta hora estarían cerrando los locales del Reino Unido y de Portugal en lo que es Europa. Recién acaban de cerrar hace una hora el resto de los locales en Europa, pero todavía faltan los Estados Unidos. Como tú decías, se ha escrutado más del 50% de las mesas, 62,62%, y con esos resultados el PAS, el bloque preeuropeo de la presidenta Maia Sandu, obtiene 43,45% de los votos, mantendría entonces la mayoría, pero no la mayoría absoluta, recordemos, y el bloque patriótico tendría un 28,89%. Es importante, como les decía más temprano, saber qué resultado van a obtener dos partidos pivote, ya sea el bloque Alternativa del alcalde de Chisinau, la capital, y el partido populista de Renato Usati, que se llama Partidul Nostru, que son partidos que podrían obtener votos importantes y que podrían permitir cargar la balanza de uno u otro lado. Hasta el momento la participación es de un 52,7%, pero no se tiene el total de participación porque, como yo decía, todavía faltan moldavos que voten en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos, y que lleguen esos votos del Reino Unido, pero está siendo una participación semejante a la del año 2021, salvo que en el extranjero la votación está siendo más alta, Ángela. Gracias, Erika, y pendientes de los resultados finales. Cambiamos de tema. En la Franja de Gaza, Israel ha matado ya a más de 66.000 personas, en su mayoría civiles. Unas cifras que día a día siguen en aumento, pese al llamado de la mayor parte de la comunidad internacional al cese de los ataques. Y con cada vez más organismos y países tildando de genocidio el actuar del gobierno de Benjamín Netanyahu. El más reciente reporte del Ministerio de Salud de Gaza habla de 79 muertos en las últimas 24 horas. Los tanques israelíes avanzan cada vez más dentro de la ciudad de Gaza y atacaron el campo de refugiados de Al-Shati, asesinando a al menos 7 miembros de una familia este domingo. Debido al número de víctimas, las autoridades sanitarias locales dijeron que no logran atender todas las llamadas. Si bien cientos de miles de palestinos huyeron de la urbe, otros cientos de miles no han podido o no han querido irse. De los que han sido desplazados por la fuerza, muchos han llegado a Nuseirat, en el centro del enclave, que también sufrió ataques este domingo. Hubo un ataque muy fuerte, una enorme explosión, un edificio de 4 pisos quedó destruido y hubo daños importantes en las casas vecinas. Mis hijos resultaron heridos mientras dormían en esa habitación, mi mujer y yo también. En el centro de Gaza, en la costa, la gente camina con sus pertenencias buscando algún lugar donde quedarse.
Aquí no hay vida, no existe. No podemos encontrar un lugar. Busqué por toda la zona sur para encontrar un lugar seguro donde quedarme, pero no encontré ninguno. Según el último reporte del Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 66.000 personas han sido asesinadas en el enclave, mientras que muchos cuerpos permanecen aún bajo los escombros. El brazo armado de Hamas ha dicho también este domingo que ha perdido contacto con 2 de los rehenes a causa de los últimos ataques de Israel. Y por eso han pedido el cese de los ataques aéreos sobre Ciudad de Gaza por 24 horas, para poner a resguardo a los rehenes. Al respecto, sobre la guerra, también habló hoy Donald Trump. Sugirió que podrían darse avances en las negociaciones para un alto el fuego, luego de que esta semana presentara una propuesta para lograr el fin del conflicto. Esto antes de una reunión del jefe de la Casa Blanca con Benjamin Netanyahu en Washington el lunes. Vamos a Reino Unido. El Partido Laborista, en cabeza del primer ministro Keir Starmer, celebra hoy el primer día de su conferencia anual. El gobernante se esforzó por convencer de que puede liderar contra la extrema derecha insurgente de Reform UK, cuya política anti-inmigración calificó de racista. Informe de Dacil Lanza. Starmer apunta sus críticas contra Reform UK. En el primer día de la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, el primer ministro condenó las políticas migratorias de esta fuerza liderada por Nigel Farage. Me opongo a Reform UK porque ellos no creen en este país, quieren destruirlo. Lo que se dijo la semana pasada sobre deportar a los migrantes que están aquí legalmente, que llevan aquí años, trabajando en nuestros hospitales y escuelas, dirigiendo negocios, nuestros vecinos, y Reform UK dice que quiere deportarlos. Eso destruiría nuestro país. Reform UK anunció que, si gana las próximas elecciones, dificultará la inmigración a su país, priorizando la llegada de extranjeros con altos ingresos y buen dominio del inglés, a la vez que introducirá cambios en los permisos de residencia. Si bien las próximas elecciones serán en 2029, Starmer subió a Reform UK al ring como principal rival electoral. En la mayoría de las elecciones siempre ha habido 2 opciones, el Partido Laborista o el Partido Conservador, pero estas elecciones son diferentes. En nuestro país nunca antes habíamos tenido una propuesta como la de Reform UK. Por eso le digo a los miembros de mi partido, es importante reflexionar internamente. Reform UK tiene solo 5 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, pero lidera las encuestas de opinión, con un 28% de intención de voto, 8 puntos encima del gobernante Partido Laborista. Y en masivas protestas recientes en Reino Unido se levantan consignas en línea con los planteos de Farage. Como telón de fondo del Congreso hubo protestas en contra de una propuesta oficial de implementar un DNI digital, así como otras a favor del grupo Palestine Action, ilegalizado en julio. Esto luego de que la semana pasada Reino Unido reconociera a Palestina como Estado. Vamos a India. Las autoridades del estado sureño de Tamil Nadu confirmaron que el número de muertos tras una estampida en un acto político alcanzó los 40. Los médicos atendieron además por heridas al menos a 124 personas en hospitales. Por su parte, la policía presentó un caso contra líderes del partido organizador del mitin. Maxim Pluvine nos informa. Un día después de la estampida de Karur es el momento del duelo y de la investigación. Las autoridades confirmaron que decenas de personas fallecieron en la desbandada del sábado en este distrito del sur de India. Decenas de miles de personas asistían a un acto político de Bihai, uno de los actores más exitosos del estado de Tamil Nadu, que se postula para un cargo en las elecciones estatales. La policía presentó un caso penal contra los líderes del partido político del actor tamil. Dar permiso para este mitin y permitir que la gente se reuniera aquí fue la peor decisión. No había espacio para que la gente saliera. Había demasiada aglomeración y simplemente no se podía mover. Casi no había presencia policial. El ministro principal del estado anunció una compensación de más de $11,000 para las familias de los fallecidos. Tras este trágico incidente, se otorgarán $11,000 a cada miembro de las familias en duelo. He anunciado que esta ayuda se proporcionará desde el Fondo General de Alivio. Los heridos están recibiendo tratamiento en el hospital y se ha dispuesto una asistencia financiera por separado para quienes han sido hospitalizados. En los estados del sur de India, algunas estrellas de cine tienen un estatus casi mítico, arraigado en la antigua cultura tamil del culto al héroe.
y las estampidas son relativamente comunes. En enero, al menos 30 personas murieron cuando decenas de miles de hindús se apresuraron a bañarse en un río sagrado durante la mayor celebración religiosa del mundo. En Madagascar, cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron nuevamente con las fuerzas de seguridad en la capital de la isla africana este sábado. Las movilizaciones sociales se registraron en protesta por los continuos cortes de luz y de agua que sufre el país. Gases lacrimógenos y lanzamiento de piedras en la capital de Madagascar. Cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron por tercer día consecutivo a las fuerzas de seguridad en Antananarivo el sábado. La policía les impidió marchar hacia el centro de la ciudad. Muchos sostenían pancartas que decían: somos pobres, estamos enojados y somos infelices. Y Madagascar es nuestra. El presidente solo miente, no nos escucha. Todo lo que pedimos es que se vaya. Queremos un cambio. El agua y la electricidad son pilares del desarrollo. Siempre dicen Madagascar debe desarrollarse, pero no tienen ninguna solución, a pesar de que llevan años en el poder. Esto ocurre pocos días después de que una manifestación antigubernamental letal derivara en saqueos. El jueves, la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a las multitudes que se habían reunido para condenar los persistentes cortes de agua y electricidad en esta nación empobrecida. Estamos luchando contra los cortes diarios de electricidad y cuando reclamamos nuestros derechos somos atacados. Tenemos derecho a la electricidad y al agua. El presidente Andry Rajoelina, quien estuvo en Nueva York esta semana para la Asamblea General de la ONU, destituyó a su ministro de Energía el viernes en un intento por calmar las protestas, reconociendo que el ministro de Energía no estaba haciendo el trabajo. Según el Banco Mundial, en 2022, alrededor del 75% de los aproximadamente 30 millones de habitantes del país vivían por debajo del umbral de pobreza. Vamos a Estados Unidos con un nuevo hecho de violencia armada que en esta oportunidad golpeó a la ciudad de Grand Blanc, en Michigan. Según las autoridades, en la mañana de este domingo, un hombre chocó su auto contra la fachada de una iglesia mormona y luego abrió fuego contra los asistentes. El reporte preliminar indicó que en los hechos una persona perdió la vida y varias más se encuentran en estado crítico. El presidente Donald Trump ya fue informado sobre el ataque. Y ese sospechoso ya no está con nosotros. Como dije, es un hombre de 40 años de Burton. Durante todo este incidente también se produjo un incendio y creemos que fue provocado deliberadamente por el sospechoso. Creemos que encontraremos más víctimas una vez que tengamos la escena asegurada. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, abandonó su campaña por la reelección. Aunque el político defendió sus logros contra la delincuencia, afirmó que la especulación mediática sobre su futuro y la decisión de la Junta Municipal de Financiación de Campañas de retener fondos públicos para su campaña de reelección le impidieron seguir en la contienda. El demócrata, que se iba a lanzar como independiente, se ha visto afectado por un caso federal de soborno, ahora desestimado, y la indignación de los liberales por su estrecha relación con el presidente Donald Trump. La constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la Junta de Financiación de Campañas de retener millones de dólares han minado mi capacidad de recaudar los fondos necesarios para una campaña seria. Espero que con el tiempo los neoyorquinos vean a esta ciudad prosperar bajo nuestro liderazgo y que las políticas que implementamos se mantengan y se amplíen. Y para el cierre, una noticia que celebra France 24. Nuestros periodistas Catherine Norris-Trent y Romeo Langlois ganaron el premio DIG 2025 en la categoría de reportaje largo por su documental Haití, el férreo control de las pandillas. DIG es una organización sin ánimo de lucro que apoya el periodismo de investigación en todo el mundo. El festival es un evento internacional que se celebra anualmente en Módena, Italia, para reconocer los proyectos más relevantes. Aprovechamos esta buena noticia para invitarlos también a ver el documental completo en nuestra página web france24.com. Otras noticias internacionales también disponibles en nuestra plataforma y como siempre en televisión. Nos vemos más adelante.